Las tradiciones que cada uno trae ante el Cristo nuestro Señor, la tradición teosófica, las tradiciones masónicas, las tradiciones mormonas, las tradiciones hindúes, las tradiciones cristianas en definitiva también. Las veganas. Sí, las veganas, no exclusivamente veganas. Es decir, en el redil están todos son llamados, cada uno llega por donde puede y como puede también. En este día en la Iglesia Católica Liberal, establecido hace muchísimo tiempo, hace más de 100 años o 102 años, porque se fundó en 1917, en estos 102 años se han celebrado estos encuentros que muy tardíamente llegan al mundo cristiano. Es decir, la Iglesia romana empieza a hacer encuentros interreligiosos e incluso ecuménicos a partir de 1920, ecuménico, y 1984, el diálogo interreligioso. Los protestantes, como los metodistas, llegan mucho más tarde, hacia 1990, al diálogo interreligioso. La Iglesia hace 102 años que estaba empeñada en esto, porque sabe la Iglesia Católica Liberal, por su formación esotérica, de que detrás de cada denominación cristiana, es decir, cada grupo, ¿no? Metodistas, bautistas, de la Iglesia de Jesucristo de los últimos días, los distintos grupos, aún los subgrupos, ¿no? Porque hay bautistas, por ejemplo, piensen los bautistas del sur, ¿no? Que se llaman los bautistas del sur, de las iglesias negras, de donde empezaron a salir los cánticos, esos fabulosos, de los espiritual, que va a dar origen a algunas corrientes, como el soul y después al jazz. Son completamente diferentes a los bautistas del norte. Lo mismo pasa con los metodistas. Una cosa el metodismo de Wesley en Inglaterra y otra cosa el metodismo de Wesley, por ejemplo, en Sudamérica, donde tuvimos uno de los grandes pastores, fundador del Consejo Mundial de Iglesias, que fue Emilio Castro. Lo mismo sucede en otras denominaciones. Entre los mormones, por ejemplo, o llamados mormones, hay muchos grupos diferentes. Por ejemplo, hoy en día hay 3 o 4 alrededor de Utah que siguen manteniendo las tradiciones, por ejemplo, de la poligamia. Y eso hace diferir con la Iglesia Central. O tienen diferencias entre los presidentes y se han fundado iglesias con otras características. Sabemos también, por ejemplo, que aún hablando de otras religiones, el hinduismo no es un bloque. Hay muchas corrientes. Los que siguen a Shiva, al dios Shiva, al dios de los yogis, al dios de la introspección, los que siguen a Vishnu, el dios del amor, especialmente en su en su séptima encarnación, que es Sri Krishna. Y habrán visto cantar Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Son distintos, ¿no? Son distintos, pero todos dan un mismo tronco, que es el hinduismo. Podríamos estar horas haciendo estas definiciones. Nos pasa también con el Sagrado Corán, por ejemplo, con esa característica propia de que el Corán ha sido revelado el profeta Muhammad en árabe, en un tipo de árabe que se llama Qurayshita. Es interesante de que ese Islam tampoco es un bloque. Hay sunitas, es decir, siguen la tradición de los califas bien guiados, Omar, Abu Bakr, Ali. Pero hay otros que decían que el sucesor del profeta no era Omar ni Abu Bakr, sino que era el imán Ali. Y tienen una corriente más esotérica, y esta corriente se llama chiismo. Entonces es muy diferente el chiismo de Irán de los sunis de Arabia. Porque a veces pensamos diálogo interreligioso bloques, ¿no? Es muy difícil el diálogo interreligioso. Hay muchas denominaciones, subgrupos. Los teósofos. Hay teósofos que no aceptan la tradición
luego de Madame Blavatsky. Dicen de que solamente es hasta ahí, hasta la doctrina secreta, y que incluso Annie Besant, Leadbeater, habrían desviado la corriente de la teosofía. Otros toman esa corriente, la de Annie Besant y tal, ¿no? Entonces, ¿cuántos grupos hay, no? ¿Cuántas diferencias? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer inspirados en el Cristo para encontrarnos entre todos, para superar las diferencias? La principal camino es el conocimiento mutuo, es el amor mutuo. Cuando estábamos y trabajamos en el diálogo interreligioso, y algunas de ustedes han estado presentes, hemos dado charlas, por ejemplo, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos estado en los metodistas, por ejemplo. Y entonces ahí, en ese encuentro, vemos que, por ejemplo, los jóvenes mormones no están tan lejos de nuestras realidades, son normales. Usan corbata, pero son normales. Sí también vemos, por ejemplo, en ese mismo encuentro de fraternidad entre diversos grupos cristianos, que algunos otros no quieren participar. Hay otros, como dice el Cristo, que no quieren, que conscientemente no quieren buscar la unión. Hay gente que no quiere amar, hay gente que no quiere conocer al otro. Y así surgieron cosas terribles, ¿no? Como el nazismo y la persecución de judíos, cristianos, teósofos, masones. Todo el que no estaba en el partido tenía que ser perseguido porque no estaba en relación con esa idea. Lo mismo hizo Stalin en Rusia con el comunismo. Y entonces se estableció eso y el que no estaba de acuerdo, fuera. Lo mismo pasa incluso en las iglesias hoy en día en Venezuela. El que no está de acuerdo con Maduro se tiene que apartar, o tiene que ser una iglesia subversiva. Tiene que estar de acuerdo con Maduro. Y así sucede en el mundo, en China, ¿no? Donde fue. Es necesaria la unión de los cristianos para cumplir este llamado que Cristo nos hace. Es una vergüenza para nosotros cristianos, ya no hablamos de las religiones, una vergüenza para nosotros los cristianos que no estemos unidos. Aún más vergüenza para los teósofos, que en este día tendríamos que estar todos unidos. ¿No? Y así por delante. ¿No? Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo consciente, un esfuerzo amoroso para encontrarnos con el otro, con el diferente. Cristo se manifiesta entonces de distintas maneras, a través del Evangelio, cuando lo leemos y lo imaginamos y entra a nuestro corazón, cuando lo vemos representado a través de una obra de teatro o en una película, y esa película nos llega al corazón, la última tentación de Cristo, no sé, Jesucristo Superstar es mucho más antiguo, pero a veces inspira el camino. Hay gente que, hermanos, hermanas, que toman el camino de Cristo a través del servicio, de hacer por el otro lo que el otro necesita, cuidarlo, darle de comer, abrigarlo, guiarlo. Otros entienden, hablando de eso de guías, que la guía es hacia toda la humanidad y entonces buscan que las leyes sean justas, que lo que decretan los estados sea justo y de acuerdo con la visión cristiana profunda. Otros buscan a través de la devoción amorosa y están horas rezando el rosario, están horas delante del sagrario simplemente en silencio, y en el silencio se encuentran con el Cristo. Otros aún lo hacen a través del estudio. Entonces, Cristo dijo tal cosa y tal otra. Bueno, ¿por qué lo dijo? ¿En qué contexto? ¿Cómo? Tomemos el ejemplo de estudio, cuando hablamos, por ejemplo, del profeta Joseph Smith. Y entonces, ¿en qué contexto histórico se desarrolla esto? El profeta Joseph Smith era un hermano masón. Y podemos ver en las vestimentas que se usan en el templo, por ejemplo, el uso del mandil.
que es así como se llama esto que ponen delante. El mandil no solamente en el mito, como bien nos explicaba una hermana, referente a Adán y a Eva, que es totalmente correcto, sino también el contexto histórico. Son los masones que usan mandil. ¿Por qué? Porque el mandil protege en el trabajo cotidiano, especialmente a los que trabajan la piedra, ¿no? Dicen ellos, los que trabajan en las canteras, que hay que cortar la piedra es deforme, y hay que darle la forma de una piedra cúbica perfecta. Y ahí encontramos incluso vestimentas, saludos que se hacen en el templo, que son los saludos masónicos, mucho menos conocidos, y aún esto que refiero del templo es prácticamente desconocido incluso para muchos mormones, que no pueden acceder a estas ceremonias del templo. La intolerancia también y la persecución, cada vez que aparece algún enviado, avatar, profeta, como se le quiera llamar. La muerte indigna de Joseph Smith en una cárcel, sacado de la cárcel y destrozado por la muchedumbre, por una visión, porque sí que era polígamo, que no era polígamo, pero no leyeron nunca el Viejo Testamento, que son todos polígamos. No leyeron el Corán, que son todos polígamos. No fueron, por ejemplo, a ver el Tíbet. Miren qué interesante, porque van a decir, no, porque eso es machismo, es polígamo, no sé cuánto. En el Tíbet se llama poliandria. Y la poliandria es una mujer que se casa con varios hombres, generalmente hermanos. Varios hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres y pocas mujeres. Hay razones sociológicas. Entonces, a veces nos escandalizamos por cosas falsas, repetimos cosas falsas. Ni hablar, estamos todos atentos en estos días a temas políticos y cómo cada uno repite cosas falsas que le vengan de uno y de otro lado, de uno y de otro lado. Se trata de ridiculizar, de bajar, de reducir. Saben lo que nos ha pasado en la iglesia. Por ejemplo, con un señor Antonio Ladra, que ahora está trabajando nuevamente. Y entonces este señor escribe cualquier cosa sobre mi persona. Entonces, ¿por qué no investiga? Si él tiene duda de algo, no la tuvieron con Sendik y su título. Bueno, si tiene alguna duda, que investigue, que busque, que vea los títulos, qué habla la persona. Inclusive eso, qué dice, qué les estoy transmitiendo en este momento. Y así seguro les pasa a cada uno de ustedes. ¿Sí? Gente que en el barrio le tomó entre ceja y chao. Y Ernesto es tal, y la otra es tal, y la otra es tal, ¿no? Y en esa chusmerío y en esas formas que hay desagradables de denostar al otro. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Mostrar la verdad, pero siempre también con una característica. Capaz que el musulmán, llegado un momento, es perseguido y lucha con las armas. Nuestras armas son del espíritu. Nuestra lucha es en el espíritu. Nuestra lucha es moral, es ética. Tenemos que manifestar lo que es verdad, pero siempre en un acto de ahimsa, de no violencia. Eso que llevamos en la Iglesia Católica Liberal, cada uno puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Por ejemplo, hoy hablamos de veganos. Cada uno hace lo que con su cuerpo y será responsable de las acciones por fuera. Entonces puede que sea vegetariano. La mayoría son vegetarianos, especialmente los obispos y sacerdotes, miembros de la Orden de Nuestra Señora. Tienen esa comprensión de que los animales son seres vivos, son seres que también están buscando la trascendencia, que tienen una personalidad propia. Sí, pero me dirán el perro, el gato, el que yo tengo, tiene
Pero miren las vacas mismo, ¿no? Claro, yo sé, vamos inconscientemente y compramos y la comemos. Nadie piensa que es un animal, ¿no? Pero detrás hay un animal, hay un ser. Y si nos acercáramos, ninguno mata una vaca. Primero porque no sabrían ni cómo hacerlo. Y después porque el animalito hasta nos va a estar jugando. ¿No vieron los terneros cómo juegan, se acercan? En la India los abrazan a los... E incluso hay animales molestos que los dejan estar. Es rarísimo. En la India hay templos solamente para ratas, ¿no? Entonces se llena, en la diosa Kali, de ratas. Lleno de ratas. No matan ni las ratas. Bueno, habrá que ver todas las cosas y comprenderlas así desde este aspecto amoroso. Y eso tiene que ver con la ampliación del diálogo interreligioso, tiene que ver con comprender otras culturas. Alguien se cubre el cabello. ¿Por qué se cubre el cabello una mujer? Entonces, se han hecho leyes, discusiones en Alemania, en Suiza, en algún país latinoamericano. Acá mismo, pero imagínense, va a un banco, una musulmana, lleva el hijab. No digamos la musulmana que le queda el ojito nomás, porque eso no está en el Corán, ni en los hadices, ni en la tradición islámica verdaderamente. Pero si cubre el cabello como las cristianas, ¿no? Es una tradición. Va al banco, ¿no? Y va con su coso negro y no la dejan entrar. No la dejan entrar a un banco. ¿Sí? Ya ha pasado en Uruguay. Incluso con pañuelos de color, no la dejan entrar. Tiene que sacarse el pañuelo. Es una denigración moral que están haciendo sobre esa mujer. Tanto que hablamos del derecho de género. Una mujer tiene el derecho de cubrir, de estar con su pelo, pero también si se quiere cubrir tiene el derecho de cubrirse. Ahora, sin embargo, vean la discriminación. Va la monja, con todo derecho, ¿no? Tesorera de no sé dónde, con su hábito, y va a sacar, y algunas van cubiertas, van a sacar dinero o pagar algo, lo que fuera, y entra al banco, no tiene problema ninguno. Pero como saben que la otra es musulmana, eso es ignorancia. Es la misma persecución nazi-fascista que se hizo hace 70 años, la misma persecución. Entonces vamos allá donde están los hermanos rusos ortodoxos, no sé, San Javier, ¿no? En San Javier, y entonces saquémosle de la cabeza a la mujer y que los hombres se vistan de la forma. Entonces nos van a sacar nuestras ropas también, las ropas sacerdotales. Estas ropas no vienen por el Cristo, no vienen por la iglesia romana, vienen de mucho antes. El gran sacerdote, los sacerdotes del templo de Jerusalén, tan importante, por ejemplo, para la masonería, que es todo en relación a la construcción del templo de Salomón y el mito de Irán Aviv. En fin, hay mucha cosa. Les dejo para que investiguen durante la semana, durante este mes. Hago un paréntesis antes de ir a la parte de sanación. Sí, se puede.